últimamente ya queda claro que la línea que viene siguiendo el Tribunal Supremo en sus sentencias relativas pues, a las miles de reclamaciones que vienen haciendo los consumidores, mayoritariamente a los bancos, ha cambiado. Hace unos años este tribunal, con las sentencias que iba dictando, estaba poniendo en un aprieto a la banca. No porque estuviera a favor de todo lo que los consumidores le pidieran, pero sí tenía un criterio para juzgar este tipo de asuntos con el que realmente les ponía las cosas difíciles a los bancos. Porque para que una cláusula pudiera entenderse que se había incluido de forma válida, el banco tenía que haber cumplido con unos requisitos de información pues, que prácticamente nunca había cumplido. Sin embargo, ahora, al menos en los últimos años, estos criterios están cambiando y ahora no es tan complicado que una cláusula supere este tipo de controles. Sobre todo porque, y esto es algo que particularmente a mí no me gusta, se está dando por hecho en muchas ocasiones que los consumidores, o por lo menos los consumidores medios, conocían o tenían que conocer ciertas cosas, cuando sabemos que esto no es así. Entonces, ahora esos requisitos de información están poco a poco flexibilizándose y ya no se está exigiendo a los bancos tanto como antes. Digo esto porque aún no os he hablado de un asunto que ha vuelto a valorar el Tribunal Supremo en una sentencia, o sentencias más bien, que conocimos en noviembre, y de un tema del que recientemente ha dictado más sentencias. Se trata de los famosos acuerdos que muchas entidades ofrecieron a sus clientes para evitar que les reclamasen por la inclusión de cláusulas suelo en sus contratos. Pero, aunque me repeta mucho, te voy a recordar la posibilidad que tienes entrando en el enlace que te dejo en la descripción para reservar una consulta gratuita conmigo el día que prefieras para hablar sobre tu hipoteca, tu tarjeta o tu préstamo personal. Bueno, pues ahora sí te pido que te quedes un poco más conmigo para hablarte de lo que nos dijo el Supremo después de que ya conociéramos la postura del TJUE sobre estos acuerdos novatorios. Bueno, soy Javier Fuentes y como te he dicho en la introducción, hoy te quiero hablar de una serie de sentencias prácticamente idénticas del Tribunal Supremo en las que se refiere a los acuerdos que muchísimas entidades le pusieron por delante a miles de clientes afectados por cláusula suelo en sus hipotecas. Y bueno, fue para evitar evidentemente que les reclamasen y muchas veces sin llegar a eliminar esta cláusula, sino solo reduciéndola o manteniéndola durante varios años hasta eliminarla definitivamente. Pero que muchas veces también incluían una renuncia del cliente a reclamar nada al banco. Sobre esto no sabría cuántas veces os he hablado, porque como ya va siendo habitual, de cada asunto o conflicto que surge tenemos sentencias en un sentido, en otro, correcciones hechas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego ver cómo se adaptan esas correcciones. Al final, hay tal caos que ni nosotros mismos tenemos claro muchas veces cuál es la última línea que se está siguiendo y cuál ya ha quedado antigua. Bueno, pues para entender un poco todo, pero muy resumidamente, diría que tenemos que partir de que hace ya algún tiempo, 2017 creo recordar, el Supremo dictó una sentencia en la que, según este tribunal, el acuerdo era una simple modificación del préstamo. En ese caso, se reducía el valor que tenía el suelo de unos clientes que se quejaron porque les habían puesto a ellos un suelo más alto que a sus vecinos. Entonces, al ser una modificación o novación del contrato de préstamo, nos venía a decir que la cláusula originaria era nula y ningún acuerdo de este tipo podía convalidar esa cláusula, por lo que también iba a ser nulo. Bueno, pues unos meses más tarde dictó otra sentencia en la que ahora decía que ese acuerdo no era una modificación del préstamo, sino que era una transacción que buscaba evitar un pleito, porque ya se conocía, cuando se firmó, pues toda la controversia sobre las cláusulas suelo y también llegaba a esa conclusión porque el banco había incluido una renuncia a reclamar. Entonces,
Entendía que las dos partes habían cedido en algo y por eso era una transacción. Entonces dijo que los acuerdos de este tipo, las transacciones, eran perfectamente válidas, por lo que en este caso no se podía anular. Bueno, como os dije hace poco, el TJUE ha dicho que este tipo de acuerdos no dejan de ser contratos sobre los que también hay un consumidor que firma lo que le pone por delante la parte más fuerte, en este caso el banco, por lo que sí se puede también controlar y ver si las cláusulas son transparentes o no. Bien, pues dicho esto, aquí ahora el Supremo tiene por delante un acuerdo que incluye, por un lado, una rebaja de la cláusula suelo y por otro una cláusula por la que el consumidor acepta que todas las cláusulas del préstamo son válidas y por la que renuncia a plantear cualquier tipo de reclamación basada en el clausulado del préstamo. Este contrato se firmó porque los clientes, cuando se enteraron de todo el revuelo de las cláusulas suelo y vieron que también tenían una, fueron al banco a reclamar y el director de la sucursal les dijo que no se les iba a quitar el suelo, pero al día siguiente reciben una llamada de este director ofreciéndoles ese acuerdo. Bien, pues el Supremo ahora ha analizado las dos cláusulas por separado, la que rebaja el suelo y la que, por la que se renuncia a reclamar. Parte de que la cláusula originaria es nula y nos dice de un lado que hay que ver si la cláusula por la que se establece el nuevo suelo es transparente o no. Para analizar esto, nos dice que es muy importante tener presente cuándo se firmó, porque fue después de la sentencia famosa del Supremo de 2013 sobre este asunto, y que los consumidores ya por eso sabían que una cláusula de este tipo podía ser nula por falta de transparencia. Personalmente, esto me parece un poco absurdo. Creo que ni tan siquiera los que nos dedicamos a esto pudimos entender en ese momento qué era realmente esta transparencia que se decía en la sentencia y cómo se podía saber si una cláusula de este tipo podía ser transparente o no, o por lo menos muy claro tampoco lo teníamos. Realmente, hasta ver la evolución que tuvo todo este tema, no pudimos empezar a entender ese concepto de la transparencia y qué conllevaba. Algo que a día de hoy parece que tampoco entendemos, viendo cómo con el tema del IRPH, el Supremo nos dice que algo que no es transparente no tiene por qué ser abusivo. Entonces, decir que en 2013 los consumidores ya conocían esta circunstancia cuando firmaron, creo que es aventurarse demasiado. Bueno, nos dice también que para ver si es transparente esta cláusula tendríamos que comprobar si se le dio al consumidor la información necesaria para saber las consecuencias económicas que va a tener su nuevo suelo. Y aquí es donde nuevamente todo me chirría un poco, porque volvemos a dejar de lado lo que realmente ha ocurrido, para dar por sentadas cosas. En este caso, se da por sentado que, como el consumidor ya había tenido la cláusula suelo en su préstamo, ya conocía la evolución que había tenido el Euribor y cómo había influido en la cuantía económica que había venido pagando. Incluso se vuelve a apoyar en que el Banco de España viene publicando mes a mes los valores de los índices de referencia, en este caso el Euribor. Pero no se dice nada de si al cliente le informaron de cuánto había pagado de más hasta esa fecha, por ejemplo. Porque conocer eso, por lo menos de forma relativa, podía hacerle ver qué iba a implicar el nuevo suelo. Nada de eso se nos dice. Pues al fin y al cabo hay que tener presente las circunstancias de cada caso en el momento de la firma para ver si una cláusula es transparente o no. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho muchísimas veces el TJUE. Precisamente por eso el TJUE nos repite una y otra vez los criterios que tienen que seguir los jueces, pero no la solución que debe dar de forma generalizada. Entonces, no termino de entender la facilidad con la que hoy en día se está generalizando en este tipo de cláusulas, diciéndonos de forma generalizada lo que un consumidor medio conoce, de tal forma que cada vez se le deja menos obligación al banco. Por lo que os he dicho, podréis imaginar que el Supremo entiende que ese nuevo suelo sí es válido y supera el control de transparencia. Bueno, pues a continuación analiza la segunda cláusula, la de renuncia a reclamar.
Aquí el Supremo también parte de que conforme al TJUE debemos analizar si esa cláusula es transparente, aunque tenemos que partir de que la cláusula que establezca la renuncia a controversias futuras y a acciones judiciales que permita la ley a los consumidores sería nula. Para saber si una cláusula de este tipo era transparente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice que el consumidor tendría que haber tenido la información suficiente para entender qué consecuencias tenía esa cláusula. En este caso, el Tribunal Supremo nos dice que la cláusula de renuncia no se limita al problema de la cláusula suelo, sino que abarca a cualquier cuestión relacionada con el clausulado del préstamo, por lo que no puede entender que sea válida. Se renuncia a reclamar sobre cualquier cláusula. Seguramente esta va a ser la línea generalizada que se va a seguir a partir de ahora por la mayoría de los juzgados, la de dar validez al nuevo suelo, pero no a la renuncia. Pero creo que esta solución no va a convencer a mucha gente. Al fin y al cabo, tampoco nos ha resuelto el Supremo lo que es una transacción y lo que no, porque no podemos olvidar que ya nos dijo que si estamos ante una novación sí sería nula. Respecto a esto, para mí es muy fácil reconocer una transacción que se alcanza cuando ya hay un procedimiento judicial iniciado, porque está claro cuál es el conflicto. Pero realmente es muy difícil distinguir si no hay ningún procedimiento iniciado. Es difícil distinguir una transacción en este caso y una novación, porque lo que está claro es que una novación o modificación también se puede producir teniendo un conflicto como origen. Pero bueno, esta es la situación que tenemos a partir de ahora. Como siempre, espero que te haya interesado todo esto y te pido que te suscribas al canal, que marques un me gusta y que lo compartas para ayudarme también a mí. Y para acabar, te digo cómo puedes ponerte en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho jurisfirma.es. Muchísimas gracias.